Ahora, ya estamos grabando. Bueno, pues muy bienvenidos y bienvenidas, familia, a todos los que estamos aquí. Qué alegría, cada vez me da más alegría conectarme a estas reuniones porque las espero con entusiasmo, la verdad. Mira, se siguen conectando personas y, pues es una suerte poder veros y compartir con vosotros. Así que, pues nada, hoy tenemos un tema que, bueno, lo habíamos estado hablando hace un tiempo, Miguel y yo, y lo hablamos y concluimos que podría ser una buena opción hablar de este tema. ¿Por qué? Porque ya os lo puse en el grupo que íbamos a hablar del tema de las adicciones, ¿no? Y bueno, las adicciones, pues a veces creemos que no tenemos, yo no tengo ningún problema con las adicciones, pues si no lo tienes tú directamente, a lo mejor lo tiene un familiar, lo tiene un amigo, lo tiene un hijo, lo tiene alguien. Y es interesante saber qué es lo que puede estar pasando en la mente de una persona para que en su vida se estén manifestando esas actitudes o esas, bueno, ahora vamos a ver cómo no sabría ni un poco ni muy bien cómo calificarlo, ¿no? Pero esta experiencia de las adicciones y los tipos de adicciones y de dónde vienen. Entonces, en días atrás sí que estaba hablando con personas que me presentaban mucho ese tema, se me aparecía y digo, bueno, pues yo creo que a lo mejor es un tema chulo para poderlo abordar. Entonces, como os puse por ahí por el grupo, resulta que conozco una persona desde hace ya varios años que lo vivió mucho, algunos lo conoceréis, otros lo vais a conocer hoy, otros lo conocerán cuando vean este vídeo en diferido y todo eso. Pues resulta que yo hace unos años conocí a un chico que se llama Carlos Sola, y él pues transitó muchísimos años por el mundo de las adicciones, ¿no? Las adicciones muy fuertes y bueno, después de ciertas experiencias que ahora él nos contará y todo eso y nos va a compartir, pues encontró ciertas claves en su vida para poder liberarse de esto. No fue un camino sencillo, me imagino que no lo seguirá siendo. Ahora hablaremos con él y podremos ver todo esto. Y desde un punto de vista pues mental, que es lo que abordamos aquí, y ver, ¿no? No simplemente actuando en el mundo de las formas y yendo a hacer cosas físicas. Vamos a ver qué es cómo se pueden abordar incluso este tema, ¿no? De las adicciones, que muchísimas veces a muchísimas personas nos quita la paz de una manera increíble. Así que con todos vosotros, el señor Carlos Sola Martín. Carlos, a mí me Buenas, ¿qué tal? los días que se llama De la heroína al héroe. O sea que Eso es. no es poca cosa, ¿eh? Lo que dice el título es importante. Carlos, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, chicos y chicas? Joan, ¿cuánto tiempo? Pues nada, aquí estamos, que me contactó Rocío, me contó un poquito de esto y me dijo si quería venir a participar desde mi experiencia y tal. Y digo, pues venga, vamos a por ello. Mm. Muy bien. Y Carlos, nosotros vamos a ir haciéndote unas preguntas así. No tenemos nada preparado, ¿verdad, Miguel? Nosotros Bueno, eso que fluya, ¿no? no solemos preparar las reuniones, solemos a lo mejor si tenemos un tema en mente y demás, y como sabíamos que íbamos a hablar de esto, pues queríamos hablar contigo y Mm, nos van a ir surgiendo pues cuestiones que te vamos a ir haciendo y que tú nos vas contando. mm, Y, hombre, me gustaría que te presentaras un poquito. Yo ya he estado hablando un poquito de ti, de que tienes experiencia en mm. este mundo de las adicciones y cómo es tu experiencia, cómo entras, cómo te encuentras dentro de ese mundo, cómo decides salir, qué es lo que hay en tu vida. Bueno, pues básicamente tengo 44 años y estuve de los, podríamos decir, 16, vamos a poner 19 años hasta los 39, pues enganchado a las drogas y 9 años a la heroína.
hasta que tocas fondo y es lo que decimos, ¿no? A veces te tiene que doler lo suficiente para tomar la decisión. O sea, te tiene que doler más la situación que vives que lo que te puede llegar a costar salir de ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, básicamente una adicción, ¿qué es? O las adicciones. Las adicciones no dejan de ser formas de evadirse. Yendo muy al grano, es una manera de evadirse de la vida, de la realidad, de los problemas, del estrés. Porque cualquier adicto no tiene las herramientas ni los recursos necesarios para gestionar cierto estrés. Entonces es como una vía de escape, ¿vale? ¿Y a qué se debe eso? Pues la gran mayoría de las veces, si no la mayoría, es por muy probablemente haber tenido una sobreprotección materna y a la misma vez cuando hay mucha mamá hay poco papá. O sea, cuando hay mucha sobreprotección materna, normalmente el padre está ausente. Entonces, ¿qué pasa con un chaval o chavala de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, el cual tiene una mamá sobreprotectora que no lo deja crecer emocionalmente? Entonces, cuando ese chaval o chavala llega a la madurez temprana y sale al mundo, con que no ha tenido, vamos a llamarle, una educación en la cual desde pequeño, a medida que ha ido creciendo, le hayan ido brindando herramientas para irse gestionando y para ir tolerando la frustración, poniéndole límites, acompañando, pero dejando que se desarrolle psicológicamente. Por haber tenido una sobreprotección materna en la mayoría de las veces, pues cuando sale al mundo, que el mundo puede ser, pues yo qué sé, su primer trabajo en instituto, salir al mundo exterior, pues con cualquier pequeña adversidad o cualquier, o pequeña o grande, o problema o estrés, al no saber gestionarlo por haber tenido una sobreprotección y no haber crecido emocionalmente y tener muy baja tolerancia a la frustración, la forma de no pasar por esa frustración es evadirse, básicamente. Entonces, la droga, las adicciones son una forma de evadirme, ¿vale? Básicamente, muy resumido, sería eso. Ujú. Sobre todo las drogas, ¿no? Que es lo que yo viví. Son niños emocionales. Adultos en edad, un adulto puede tener 50 años, pero es un niño emocional. Entonces, la función de los papás, como dice uno de mis mentores, o sea, hay que mostrar autoridad sin ser un tirano y prestar ayuda sin ser condescendiente. ¿Me Ujú. explico? Claro, si hay mucha condescendencia y no hay límites y es sobreprotección, el niño siempre está buscando una mamá. No deja de ser el niño que busca siempre una mamá, aunque tenga 50 años. Y con los problemas de la vida, las adversidades, cualquier cosa, no sabe tolerarlo y a través de una adicción me voy como a otro mundo, ¿vale? Ujú. Ujú. Y eso, Básicamente, vale, entonces, para hacer ahí como comprimirlo, es esto, ¿no? Cualquier, bueno, a ver si voy a liarla ahora con lo que no, diga, ¿no? Pero no, una persona que está, digamos, sumida en los temas de drogas es porque está evadiendo situaciones dolorosas por haber sido generalmente sobreprotegido por la sí. pareja Y a la materna. misma vez, cuando hay una sobreprotección materna y una ausencia de padre, fíjate que el padre simboliza el mundo externo. O sea, a Ujú, nivel simbólico y arquetípico, papá simboliza el mundo ujú, externo. Mamá es hacia adentro, papá es dirección, es, ¿no? El sí, cazador, es hacia afuera. Entonces, si no ha habido un padre de referente, el niño sale al mundo sin una referencia. ujú, Entonces, tiene que haber un padre que esté presente y una madre, pues que esté también presente, pero que estén equilibrados. Eso sería lo óptimo. Eso sería claro, lo correcto. claro. Carlos, y en tu caso personal, ¿qué fue lo que tú viviste? ¿Cómo empezaste en este mundo? ¿Ese fue tu escenario? Sí, El que... sí, total. Madre súper hiperprotectora. Fíjate que cuando yo tenía 32 años, mi madre aún me llamaba para ir a trabajar y me hacía el bocadillo. O sea, imagínate
cómo estaba, ¿no? Claro, sales al mundo que no eres un niño emocional. Entonces, es lo que he dicho, ¿no? Tiene que haber, o sea, mostrar autoridad sin ser un tirano y prestar ayuda, pero sin ser un condescendiente. O sea, la clave está en que los padres vayan preparando al hijo o a la hija para cuando tenga 18, 19, 20 años, sepa volar. Y decirle, ahora, a volar, a vivir la vida. Estamos aquí, que sepas que estamos aquí, pero ahora te toca vivir a ti. Son las diferentes etapas del desarrollo, digamos, la infancia, la adolescencia, claro, la clave está en irlos acompañando, pero poco a poco irle brindando herramientas y sobre todo también los niños se van a referenciar en el modelaje. O sea, si la relación entre papá y mamá es sana, pues él también tiene un buen modelo de referencia en el que apoyarse. Entonces, lo mío fue eso, total, padre ausente, cuando estaba muy autoritario y mamá súper protectora. Entonces, claro, sales al mundo y cualquier cosita es como que no sabes gestionarla. Te sobrepasa. Claro. Entonces, pues se trata de sobre todo eso. Al final, cualquier adicto, si quiere empezar a... Puede hacer muchos tratamientos, terapias, que está muy bien, pero una de las cosas que yo he ido aprendiendo es que al final va a tener que empezar a gestionar el estrés y empezar a transitar esos momentos de incómodos. Empezar a poner límites, empezar a tener esas conversaciones incómodas, ¿no? Tiene que empezar a transitar por esos estados de incomodidad, porque si no, seguirá evadiéndose. Aparte de ir sanando y de hacer todo lo que quieras, pero una clave, claro, si sabemos que las adicciones sirven para evadirme, la forma de que yo vaya ganando puntos para empezar a superar esa adicción es empezar a acostumbrarme a gestionar estrés, a no evadirme, sino a tener esas conversaciones incómodas, a poder dar mi opinión a pesar de las críticas que voy a recibir y empezar a tolerarlo. Y es incómodo, es jodido, pero en mi experiencia va a tener que transitar por ahí. Es la manera de ir integrando y de ir aceptando y de ir aprendiendo, ¿no? A que el estrés se puede gestionar, que es incómodo, sí, pero es un punto clave, ¿eh? ¿En qué El tema momento, es, en qué momento llegas tú a tu, porque dices tú esto, hasta que no llegué a un, claro, a un punto lo he apuntado aquí, dices tú, te tiene que costar más la situación que vives que el salir de ahí. claro, o sea, te tiene que doler más y tiene que ser más inaguantable la situación que estás viviendo que el hecho del esfuerzo que tienes que hacer o el camino que tienes que transitar para salir. Entonces, claro, tú imagínate, a mí se me murió una novia de sobredosis. Yo hice sobredosis, quedé sin amigos, casi me quedo sin familia, el trabajo. Y encima el síndrome de abstinencia, el mono, llamado... O sea, Ujú. claro, se juntan una serie de factores que al final es súper chungo, es súper doloroso. Entonces dices, bueno, ¿tú qué quieres seguir así? Entonces haces el clic, ¿no? Dices, bueno, estoy abajo y voy a utilizarlo para impulsarme. Y a Mm. partir de ahí, pues ir indagando, ir descubriendo cosas, pero primero la decisión, ¿eh? O sea, yo pienso que primero hay que tomar la decisión, porque si no, las personas se pueden estar toda la vida buscando y rebuscando y rebuscando. Tú tomas la decisión, actúa y paralelamente ves trabajándote, ves haciendo cosas, pero tiene que ser una decisión interna, decir, vale, hasta aquí. Porque si no puede pasar eso, ¿no? No es que quiero ver de dónde viene, no es que mi madre, es que... Y te vas, van pasando los años y no, pero aún es que no entiendo, aún no comprendo, no. Tú decides, sal y paralelamente vesete indagando y ves sanando cosas. Es importante la parte de la acción también. Pero sobre todo eso, ¿eh? Y bueno, también cambiar la percepción hacia papá y mamá, que es de, que he visto que ponías ahí lo del perdón, ¿no? Para mí el perdón no deja de ser comprensión. Es decir, cambiar los ojos con los que ves a esa persona. Cuando comprendes sobre todo su historia, como comprendí yo con mi madre, con mi padre. Cuando yo comprendí la infancia que había tenido,
que no tuvo un padre, por lo tanto no tuvo un modelo de referencia que le dijera te quiero. Por eso él no podía decírmelo a mí, porque no tuvo un modelo de referencia. Entonces, cuando tú comprendes la historia, cambia la percepción. Y eso para mí es el auténtico perdón. Los ojos con los que ves a la otra persona. No hay juicio ya, porque hay comprensión, ¿sabes? Eso es importante también, claro. El modelo que yo veo en mi padre ahora no tiene nada que ver de hace 10 años, por ejemplo, o 5. Lo veo con otros ojos, porque he comprendido, ¿sabes? Y eso es súper importante, ¿eh? Porque si no, sí que puedes ir repitiendo historias. Si no con papá, con un profesor, con un jefe, porque al final para el inconsciente cualquier figura de autoridad masculina no deja de representar al padre, básicamente. No, yo tenía conflicto con los jefes, con la policía, con papá, policía, Estado, encargados, jefes. Entonces, Todo aquel que la se historia es puede. girarse hacia papá y verlo de otra forma a él. Entonces, mágicamente, que no es magia, empiezan a aparecer encargados que te reconocen, hostia, mentores que te reconocen, pero es porque he cambiado la percepción hacia papá. Y eso es súper importante. Al final todo es en la infancia, ¿eh? Básicamente. Sí, sí, Transgeneracional, pero lo que vimos de pequeño es clave. Es lo que nos programa, básicamente. sí. Qué interesante lo que estás contando, porque bueno, lo estamos enfocando hoy al tema de las adicciones, porque estás tú aquí y bueno, pues te vamos a aprovechar, ¿no? Para ver cómo se transita todo esto y ahora veremos más cosas, ¿no? Pero esto se puede aplicar básicamente a cualquier cosa, porque Todo. eh, claro, somos adictos a muchas cosas. A ver, en este caso, pues tú has sido adicto a la heroína, esto, lo otro, pero se puede ser adicto al alcohol, al tabaco, a la heroína, al chocolate, a la ira. No sé, ¿no? Se puede ser adicto pues no sé, quizás se A puede las ser adicto relaciones, dependencia emocional. Claro. emocional, al maltrato físico o psicológico de alguna manera. Y entonces eso. mm, Me ha gustado una cosa que has dicho, que la cosa empieza, el principio del fin comienza cuando tú dices, o sea, basta, hasta aquí Claro. llegué. Es No una tiene decisión nada que ver con interna. el anterior. Es un clic, una decisión interna que hay que sostenerla en el tiempo, claro. Claro, Claro, yo sé que esto, o sea, es que la adicción no deja de ser un programa inconsciente. O sea, un programa no deja de ser una serie de información que da como resultado algo. Por ejemplo, el programa de caminar. De pequeño te caes, te levantas, aprendes que tienes que mover esta pierna, no sé qué. Entonces se crea el programa caminar, que va a dar como resultado que tú camines. Se hace piloto automático y tú caminas. La adicción no deja de ser un programa. Entonces yo sé que no puedo bajar la guardia, porque es una cosa que está ahí metida. Entonces, no es que tenga problemas de adicción, evidentemente, pero yo sé que eso es profundo y que ha calado hondo y que bueno, que yo creo que voy a tener que ir ya toda la vida como un poco, tenerlo ahí en cuenta. Decir, que esto está ahí, ¿eh? Es como una mina antipersona, para que me entiendes. Las minas antipersonas están ahí. No pasa nada, pero solo hace falta que haya un detonante que puede ser una situación traumática, un divorcio, una muerte, ¿sabes? Que simboliza cuando pisas la mina ¡pum! Y explota. Entonces, yo lo veo como una mina antipersona, que sí, que cada vez va perdiendo fuerza, pero es una mina antipersona, que está ahí, ¿sabes? Carlos, y cuando alguien, vamos a suponer, yo me pongo yo a mí misma, ¿no? De ejemplo aquí, que estoy hablando contigo. Eh, Imagínate que tengo una adicción, ¿no? Y estoy en el proceso de decir, bueno, ya hasta aquí se acabó, estoy en el límite de mis posibilidades, estoy súper mal y yo esto lo tengo que sacar. Y Mm, empiezo a tomar la decisión y a hacer, pues, después de una decisión, pues todas las cosas que vienen detrás, ¿no? La fuerza de voluntad, las mm, acciones, todo lo que sea. mm. Y me encuentro en una mina y la piso. ¿Cómo puedo hacer para después de haber pisado la mina no recaer en Ujú. ese momento? ¿Cuál sería la... ¿Cómo? ¿Cómo?
Vale, pues Porque las minas están básicamente ahí, Carlos, no están ser ahí. consciente de que puede pasar, Sí. ¿vale? Y lo que he dicho antes, acostumbrarse a gestionar el estrés, enfrentar situaciones incómodas, acostumbrarse a, pero dando pasitos de bebé. Es decir, como digo, ¿no? Si las adicciones son para evadirme, he de acostumbrarme a no evadirme. Mm. Entonces, para que una situación traumática, es decir, pisar la mina, no me pille desprevenido, pues voy a empezar, por ejemplo, pues a dar mi opinión en una reunión de trabajo cuando antes me callaba y procurar sostener esa incomodidad. Luego voy a, si alguien quizá me habla mal durante unos días, pues decirle, oye, perdona, pero ese tono de voz con el que me hablas no me gusta. Me siento mal, por ejemplo, ¿no? O sea, la clave es esa, al final, diría, irse acostumbrando a gestionar el estrés, de menos a más. Entonces, cuando te venga una hostia fuerte, pues ya sacarás recursos internos para aprenderlo a gestionar y no evadirte. Ujú. Eso es clave, diría yo. Claro, si tú no tienes los recursos y de golpe porrazo te viene la hostia, pues te vas a volver a evadir. A través de la adicción, de lo que sea. ¿Sabes? Seguro habrá muchas más cosas, pero eso es, yo pienso que es clave, ¿eh? El aprender a gestionar el estrés, básicamente. En el trabajo, con la pareja, con los hijos, con los hermanos. Entonces, poco a poco tú te vas habituando. Entonces, el estrés te mueve. Es que el estrés, hay estudios que dicen que el estrés gestionado es bueno, ¿eh? Te estimula. Lo que es jodido es vivir en el estrés y no darle una salida, reprimirlo. Pero el estrés, en cierto modo, si tú lo coges y conscientemente dices, va, pues voy a coger este estrés para buscar soluciones. Entonces tú enfocas esa energía en esos recursos internos en acción, que al final es de lo que se trata, ¿vale? Porque adicción también significa etimológicamente no dicho. O sea, a es no y dicción es dicho. O sea, no digo, no hablo, reprimo. Etimológicamente significa eso. Entonces, empezar a hablar, a comunicar, a decir lo que no te gusta. Yo qué sé, acción, ¿sabes? Te diría. Eso es clave. Aparte de, evidentemente, pues, ir sanando cosas, y haciendo hay mil cosas. Pero al final, en el día a día, es estrés, porque el estrés no nos lo vamos a quitar, siempre vamos a tener. La diferencia es si lo sabes gestionar o te frustras y te evades a Mm. través del alcohol, a través de lo que sea. ¿Eh? Es clave. Diferentes. Yo voy lanzando preguntas, Miguel, y tú cuando quieras hacer una pregunta, hazla, por cierto. Yo tengo aquí apuntar unas cuantas. Mm. Yo le quería preguntar, ahora voy a hacer esta pregunta y me callo, que yo que soy súper curiosa con este tema. Hay diferentes, iba a decir, diferentes adicciones, evidentemente, porque diferentes sustancias, digamos, a las que uno es adicto, ¿no? Por ejemplo, por llamar sustancias, porque luego hay otras cosas, ¿no? Mm. Actitud, etcétera, lo que sea. Pero si estamos hablando de sustancias en concreto, depende de qué sustancia estemos hablando, está ligada emocionalmente a un tipo Mm. de conflicto, ¿verdad? Según la biodescodificación, sí. Lo que pasa que, claro, eso es muy general. Siempre yo, en mi experiencia, a medida que he ido indagando y estudiando cosas, es importante buscar el caso particular de una persona. Claro. Porque yo que le diga a una persona que está enganchada a la cocaína, tiene que ver con tu padre, que no hay reconocimiento, dirás, vale, pero si yo voy a la situación concreta y él me explica una situación concreta de su infancia, eso se lo llevo a otra situación con su jefe, le digo, ¿ves que pasa lo mismo con tu padre? Vamos a lo particular, tiene mucho más impacto. Pero sí, todo tiene su simbolismo. Es como las dependencias emocionales de pareja, no deja de ser, si una chica tiene dependencia de su chico, pues muy probablemente es que haya habido falta de papá de pequeña. Entonces va buscando un papá. El inconsciente no ve a una pareja, ve a un padre.
Entonces se agarra a él, porque es la niña buscando a un papá. O al revés. Un hombre que es adicto a una chica, un hombre adulto, muy probablemente pues esté buscando esa mamá que quizá no tuvo o que tuvo y luego dejó de darle cariño y necesita ese cariño. Todas esas dependencias al final es papá y mamá, siempre. ¿Eh? Yo tengo una duda aquí, porque estamos hablando al final de eso, de ser adicto o no serlo, pero ¿cómo certificas tú dónde está el límite a la hora de decir yo soy adicto a algo? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues básicamente cuando dependes de ello, es decir, te domina, cuando ya dependes de ello y te empieza a afectar emocionalmente y sin esa sustancia ya no estás bien, pues es que eres un adicto ya, ¿Sustancia básicamente. o Sustancia persona o o...? persona, exacto. Cuando hay una dependencia, claro. Si no eres la misma persona cuando no tienes esa sustancia o tienes esa persona que cuando está, por allí ya pienso yo que podríamos hablar de adicción. ¿Vale? Claro, esto a mí me llama mucho la atención por el tema que tratamos aquí, ¿no? Porque también un curso de milagros te plantea el concepto de las relaciones especiales, que me imagino que lo conoces, ¿no? Y Sí, también viene un poco a determinar esa idea de que al final tú no te sientes completo y buscas en algo externo a ti que te complete, ¿no? claro. ¿Cómo encuentras tú esa, que no sé si fue tu caso, ¿no? O si has reflexionado acerca de ello, pero hasta qué punto tú te sentías completo cuando consumías algún tipo de droga? ¿Qué es lo que te aportaba realmente? Bueno, más que completo, en mi experiencia lo que me sentía era fuera del estrés, digamos. No sé cómo explicarlo. Es decir, era una forma de evadirme, de evitar los problemas. Si estoy en el mundo de las drogas, no estoy en el mundo de los problemas, entonces estoy bien. ¿Sabes? Yo te lo diría así, lo que yo viví. Ujú. La forma de evadirme. Si no consumo, me frustro, movida en casa. No sé. Si consumo, me meto un viaje que estoy en otro mundo. Entonces, los problemas quedan ahí y yo estoy desconectado, digamos. Ok. Yo te lo Estás diría así. evadiendo la responsabilidad, ¿no? Por eso decía el Evadir tema, ¿no? responsabilidades, exactamente. De ser un niño, ¿no? De volver un Sí, poco sí, eso. sí. Cualquier adicto es un niño emocional. Y también me llama la atención, ¿no? Porque un curso de milagros te dice, en relación a la enfermedad, que muchas veces enfermamos con el objetivo de ser testigos de que puede ser el padre o la madre son culpables, ¿no? Es decir, como mira cómo me ha jodido la infancia, que así estoy. ¿Tú Mm. piensas que también puede haber un uso, porque al final la adicción, cuando está muy enfocada a la droga, hay como un componente importante de autodestrucción a uno Sí. mismo, a mano el cuerpo físico, ¿no? Mm. ¿Crees que puede ser también una forma de rebeldía frente al padre que no estaba? Sí, sí, puede ser la forma bueno, de llamar la atención, digamos. Por eso decía, cuando no hay o sea, padre ausente, la forma de llamar la atención y de que me vea, simbólicamente hablando, es pues siendo un adicto, siendo delincuente. No dejan de ser formas inconscientes de que mi papá o mi mamá me vea también, ¿sabes? Mm. Ajá. Esto es que me parece súper importante, ¿no? Porque siempre hablamos, bueno, siempre hablamos, en las otras sesiones que hemos tenido, de que al final el ego está juzgando a todo el mundo y evidentemente nosotros cuando pasamos por la calle y veamos a un drogadicto pueden surgir multitud de juicios en nosotros, ¿no? En relación a esa persona y son los juicios del ego, ¿no? Y un Mm. curso de milagros nos dice que el Espíritu Santo solamente nos enseña que hay dos juicios en este mundo: encontrar las peticiones de amor y las expansiones de amor. Las expansiones de amor sabemos cuáles son: cuando alguien nos da un abrazo, un regalo, cualquier tipo de expresión de amor que está clara, ¿no? Mm. Esas peticiones de amor, he fijado lo que está diciendo Carlos, ¿no? Al final busca a través de la droga, de alguna forma, el que sus padres lo vean, el que sus padres, al final es como reclamar también ese amor, ¿no? Mm. Sí.
que quiero decir que no es fácil verlo, pero Claro, a mí esto me ha cambiado radicalmente, ¿no? Al tener la capacidad, que digo que no, a mí no soy capaz de hacerlo constantemente, ¿no? Pero sí es verdad que en el momento en el que aparecen esos juicios de ataque del ego a la hora de jugar a una persona, en darle la vuelta y ver que esa persona realmente lo que está haciendo es exactamente, reclamar amor es... claro. Yo hago algo que va en el mismo hilo, pero a mí lo que me ha ayudado también, que lo aprendí de un mentor, es en vez de ver a la persona, ver una historia de vida hacia atrás. Es decir, esa persona ha sido un niño, ha tenido sus traumas, ¿sabes? Entonces es una manera también de rebajar los juicios o evitar juzgar tanto, es en vez de ver un drogadicto, por ejemplo, como tú has dicho, pues ver una historia de vida hacia atrás, que esa persona no ha llegado ahí porque hay una historia de heridas y de que claro, si vamos de generación en generación, vete tú a saber, hay una información ahí acojonante. Entonces eso te hace como limpiar un poco la percepción, ¿no? Decir, oye, verlo con amor, digamos, en vez de verlo con juicio. Y eso Ujú. sirve para todo, ¿eh? No solo para los adictos, sino para cualquier persona, ¿no? También. Saber Para que hay una historia de vida que ha hecho que esa persona en ese momento haya hecho eso o haya dicho eso. ¿Vale? Y no sé si iba a decir algo, Rocío. No, sí, para cualquier tipo de conflicto, es lo que he dicho, que Mm, dice no solo para las drogas, sino para cualquier tipo de... mm. Eso Mm. no quita que luego tú pues, puedas poner límites, pero ya es desde otro eje. Claro, una cosa es confrontar y otra es asertividad, que es muy diferente. La asertividad es madurez emocional, la confrontación no deja de ser inmadurez. Entonces, cuando tú lo haces desde el eje de no juicio, pues tú puedes transmitir desde la empatía y la asertividad lo que te molesta, pero sin atacarlo, sino desde cómo tú te sientes. En vez de decir, es que por tu culpa, no sé qué, no, pues dices, cuando me hablas así me siento herido. Hablas de tus sentimientos. No lo pones a él como culpable. Hablas de que su acción te hace sentir así. Es diferente, ¿sabes? Y eso la otra persona lo capta también. Qué bueno. Cuesta, ¿eh? Cuesta porque Cuesta porque es como una forma de ir lo reprogramando. primero es que salta el ego, ¿no? Lo primero, cago en la puta, no sé qué, pero es forma de comunicación. Eso lo aprendí de un libro muy bueno que se llama Comunicación no violenta, que es de un mediador de las guerras y tal, y habla de eso, de hablar siempre de cómo me siento, qué me gustaría y qué miedos tengo. O sea, hablas desde lo que tú sientes para que la otra persona lo comprenda. Si no lo quiere comprender y no quiere poner de su parte, no somos nadie para intentar cambiarla. Pero Claro. hablando desde esa posición, la otra persona pues no se siente atacada en principio. Es una forma de comunicación súper auténtica. Qué ¿Sabes? bueno. Sí. Es un libro súper bueno, ¿eh? Tengo por ahí. Es, Al fin, dime, Rocío. y al fin y al cabo, lo que a cada uno de nosotros nos construye o nos destruye, nos eleva o nos hace daño, no es lo que nos hace alguien externo, sino cómo nosotros nos lo tomamos y cómo Total. vamos a clasificar a esa persona, de, bueno, pues te hago la cruz, pues ahora te odio, pues ahora yo... Y a lo mejor esa persona ni siquiera siente ni remordimiento por lo que tú estás hirviendo por dentro, ni se acuerda ya de ti. Sin embargo, tú estás condenándote a ti mismo o a ti misma Total. que piensas que ha hecho mal otro. Es como castigarte tú a ti por algo que piensas que ha hecho mal el otro. Claro. Es un montón de loco porque al final y al cabo siempre llegamos como que al mismo punto, ¿no? ¿Qué más da lo que está ocurriendo ahí fuera si ahí fuera no ocurre nada, si ocurre todo dentro de ti? Sí. Eso es lo que Al a ti final, el que reacciona es el que, porque una misma acción por una persona hecha a 1000, cada una puede reaccionar de 1000 maneras diferentes, en función de sus traumas, sus heridas. Lo que a lo Eso, mejor una persona se ríe, el otro se enfada, el otro le da igual. Y es la misma acción, pero vivida por diferentes personas, cada una va a reaccionar en función de cómo esté su mundo interno, básicamente. tal cual. Y Entonces, cada uno también esa es una pista.
mundo interno, porque yo no puedo limpiar tu mundo interno ni puedes tú limpiar el mío. Cada uno es responsable del suyo. Es decir, bueno, Mm, el mundo interno está hecho una pena, pues lo tendré que yo limpiar yo, hacerme mm, responsable al 100% de mi vida. claro. Y eso también es una buena pista también. Cuando reaccionamos emocionalmente, es momento de también de pararse y decir, ¿qué me ha hecho reaccionar aquí? ¿Esta emoción dónde me lleva? En vez de pasar rápido y evadirte, oye, esto me ha enfadado, ¿no? Hostia, o esto, vale, el que he reaccionado he sido yo, ¿vale? ¿Para qué reacciono? Porque tiene que ver conmigo. Entonces, las emociones son como un vehículo. Y esa emoción te puede llevar a la infancia y buscar un simbolismo. Entonces darte cuenta, vale, esto ha sido porque cuando llevé las notas a casa mi padre no me reconoció y ahora mi jefe no me ha reconocido, me ha dicho esto, pero no estoy viendo a mi jefe. Mi inconsciente está viendo a mi papá y lo que ha saltado es la herida del niño. Ahí está. Es que las emociones también se gestionan así, son como vehículos. Entonces yo un ejercicio que hago muchas veces, cuando algo me altera de alguien o algo, digo, ¿qué ha hecho que salte el engrama este? Pues no dejan de ser engramas. Entonces te autoindagas y dices, ostras, pues mira, vale, entonces es una vía para empezar pues a trascender cosas y darte cuenta de que... Y ese simple ejercicio a mí me ha hecho bajar el estrés en minutos, ¿eh? Cuando he comprendido que era mi niño herido que saltaba y he hecho un viaje mental, he ido a la infancia, digo, vale, digo, entonces cojo a mi niño conscientemente, digo, vale, quita, tú ya, eso ya es otra historia, ¿no? Hago como un ejercicio consciente. Hostia, y el estrés es como que lo ves con otros ojos, lo que hablamos, cambia la percepción. Entonces te puedes comunicar mejor con ese jefe, en vez de confrontarlo. Cuando tú comprendes esto, pues puedes comunicarle, oye, pues mira, más asertivamente, etcétera, etcétera. Pues si nos dejamos guiar por los engramas y de esto vamos a estar confrontando siempre. Carlos, Entonces, dime. define qué es un engrama, por si alguien no... Un engrama, básicamente, a ver, lo voy a decir como yo sé lo que es, ¿eh? La definición técnica no la sé, pero no deja de ser una serie de información o de estímulos, diría yo, que quedan en la psique o en el cerebro de alguna experiencia que te ha provocado cierto movimiento emocional. Pongo un ejemplo, que este es muy bueno, que lo leí en un libro. Imagínate que yo salgo de la discoteca, tengo 18 años y voy caminando por la calle y vienen 4 delincuentes y me pegan una paliza. Mientras me están pegando la paliza, a la misma vez pasa un coche, toca el claxon, a la misma vez en un bar de al lado está sonando una canción de, yo qué sé, de David Bisbal y a la misma vez hay una pizzería y hay olor a pizza. Yo conscientemente me voy a dar solo cuenta de las hostias que me están dando, pero el inconsciente lo capta todo. Entonces, para el inconsciente, tanto la canción esa, el olor a pizza, el claxon, las hostias, todo es peligro. Entonces, esa información queda registrada. Y a lo mejor pasan 5 años y estoy en otra ciudad y yo ya tengo 24, 25 años y voy caminando y vuelve a sonar la misma canción y yo empiezo a cagarme de miedo. Y no sé por qué. Eso es un engrama. Porque el inconsciente, al escuchar esa canción, alerta, peligro, porque fue durante una situación traumática que todos esos estímulos entraron. Entonces, un engrama no deja de ser como esa información que queda almacenada sobre alguna experiencia de movimiento emocional fuerte. Por eso a veces nos alteramos por cosas que parecen tonterías. Cuando uno se altera por cosas que son tonterías, lo más probable es que sean engramas de pequeño. Entonces eso queda ahí y oímos una palabra o una frase o... Bueno, a mí lo que me salta a veces cuando me dicen, venga, va, anda, cógeme eso, anda. Ese anda, ¡buah! ¿Sabes? Digo, pero si es una tontería. Entonces, yendo para atrás, digo, vale, esto se engramó aquí, ¿sabes? Cuando os alteréis por cosas que parecen tonterías, son engramas que saltan, lo más probable. De hecho, una buena imagen es la de la mina, ¿no? Antipersona que has puesto antes, el Sí, momento también, de la pizza. claro, sí, un desencadenante.
Dicho así explicado como lo sé yo explicar. Es que me gusta a mí contarlo con ejemplos y simbolismos. Creo que se entiende mejor. Yo creo que se ha entendido muy bien. Mm. Ajá. Ayer estaba hablando con una persona que me dice, me estaba contando cierta situación, ¿no? Pero como curiosidad me dice, oye, ¿sabes qué? Había ido al banco, que llevaba el banco pues tiempo llamándole a esta persona para que, bueno, simplemente cambiara las condiciones de la hipoteca, nada muy relevante. Y finalmente fue, mejoró sus condiciones de la hipoteca, aceptó y tal y igual. Y cuando salió de ahí, dice, me entraron unas ganas, una tristeza, una melancolía y unas ganas de llorar. Yo no lo entendía. Me dice, yo me acordé de ti. Digo, algo tengo en el subconsciente que me está activando esto. Digo, ole, ole. Y por lo, Claro, algo de dinero, de familia, claro, dinero, hipoteca, alguna por lo historia. menos, claro, la cosa empieza a, cuando empezamos a meternos todas estas ideas en la cabeza, por lo menos empiezas a ser consciente de que no es que tú no eres especialmente desgraciado, eres lo que sea, ¿no? Que te está ocurriendo algo externamente, sino no, es que hay algo, hay una información y Mm. sé que puedo desengramarla, que sé que puedo Claro, eso de alguna manera y hay un montón bueno, hay caminos y técnicas y todo eso, ah, ¿no? Uno de los que seguimos pues es ¿no? La técnica nosotros le llamamos la práctica del perdón, que es el disolver, deshacer, claro. como Es todo que yo eso. creo que la clave también está en eso, en el perdón desde la comprensión, cambiar la percepción. Es que es clave. A mí, con mi padre, ya te digo, y mágicamente, como digo, claro, al cambiar los ojos con los que ves a papá y a mamá, pues las figuras que van apareciendo en tu vida, pues son diferentes, pero no es que sean diferentes, es que la vida te trae lo que vibras, básicamente. O sea, si yo tengo una mirada más limpia con mi padre, pues voy a encontrar figuras de referencia masculinas como encargados, jefes o gente de autoridad pues que me valoren, me reconozcan, porque al final no hay separación. O sea, el juicio que hago hacia uno lo hago hacia mí mismo. O sea, al final no hay separación. Entonces, para mí el punto clave también es ese, cambiar la percepción y a mí me ha ayudado mucho conocer la historia de mis padres. Ujú. Porque cuando conoces la historia te das cuenta de que no ha sido un cabrón, sino que lo ha hecho como él sabía hacerlo. Porque tuvo una infancia que no tuvo padres, se tuvo que ir de su casa muy joven y dejar a su madre y a su hermano. Forjó un carácter muy fuerte porque con 16 años se vino a Cataluña a buscarse la vida y tuvo que forjar ese carácter para tirar para adelante. Entonces comprende cuando se pone así de mala hostia. Digo, claro, es que tuvo que forjar ese carácter, si no, no hubiera sobrevivido. Vas haciendo una serie de asociaciones que es tomar conciencia. Y tomar conciencia es súper potente, porque es como una sensación de... No se puede explicar. Tomar conciencia es una experiencia. Es como, guau, guay, ahora entiendo. Te recorre una cosa y a partir de ahí tu percepción cambia. Es súper potente. Claro. Ahí, dale. Y mire, habla, por favor. En relación a esto, ¿no? De tomar conciencia, me da la sensación, al menos como yo lo experimento en algunas ocasiones, sobre todo cuando estamos hablando de otros personajes en nuestra vida que pensamos que han sido nuestros verdugos por comportamientos que han tenido hacia nosotros y que no nos han gustado, ¿no? Por lo que sea. El entender de dónde vienen, el entender que al final no hay errores, que todo tiene su sentido. ¿En Mm. qué momento, si a ti te ha pasado, que me imagino que sí, entiendes que todo esto que tú has vivido también son circunstancias que te han constituido, bueno, como la persona que eres en la actualidad? ¿Hasta qué punto estás agradecido de todo aquello que te ha pasado? Pues estoy bastante agradecido porque si no hubiera transitado por todo ese infierno y no hubiera tocado fondo, no hubiera podido empezar a trascender y a sanar cosas y a estar convirtiéndome en quien me estoy convirtiendo y todo lo que me queda, ¿no? Pero claro, si no llego a pasar por todo eso, no hubiera podido decir, hostia, estoy en la mierda, ¿qué pasa? Voy a salir de aquí, tomo la decisión de dónde viene qué, y a partir de ahí ir sanando cositas, ¿sabes?
No sé si se ha entendido, pero básicamente, claro, aquí hay dos cosas. Está la víctima o está el responsable. Si yo voy de víctima, seguiré culpando al mundo, seguiré culpando a mis padres, seguiré no sé qué, y llegará el día que esté en el lecho de mi muerte, miraré hacia atrás y diré, vaya mierda de vida. Ahora, si yo me hago responsable, digo, vale, yo he vivido todo esto, vamos a ver qué puedo hacer con esto que he vivido y que gracias a esto, que puede ser la semilla de mi transformación. Entonces, a partir de ahí es una elección. Cada uno puede ser o víctima o elegir ser víctima o elegir ser responsable. Silenciar los micros, porfa, que hay por ahí uno abierto. Ya. A mí me fascina todo lo que estás diciendo, Carlos. Lo que pasa es que también hay algo que me interesa, porque yo te escucho ahora mismo y veo a una persona con un estado de conciencia que está muy abierto a las cosas que hablamos aquí, ¿no? Pero me imagino que no ha sido así siempre, ¿no? Me imagino No, que que, va, claro, que va, que entonces, va. lo que me llama mucho la atención, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, hay también mentores por ahí que animan a utilizar el miedo como una herramienta para salir de situaciones duras como en la que tú te has encontrado, ¿no? Mi experiencia es que ese miedo a la larga no funciona. Es decir, lo puedes utilizar en un primer momento, como tú dices, cuando estás en el barro más absoluto, pero eso tiene que ir transformándose en, digamos, una intención más amorosa hacia ti mismo, ¿no? Y hacia los demás, que yo creo que de eso estás hablando tú, ¿no? ¿Cómo es esa transformación? No sé, o si tú utilizaste ese miedo cuando viste Bueno, cosas. aquí hay que entender que el miedo es una emoción y es necesaria. O sea, el miedo es necesario para sobrevivir. Ahora bien, lo que no es saludable y lo que no es, digamos, práctico es racionalizar ese miedo y usar ese miedo como o que se convierta en un medio patológico. Me explico. O sea, si yo no tuviera miedo, saltaría por la ventana. Si yo no tuviera miedo en una carretera de curvas, iría a 180 y me mataría. O sea, el miedo está bien. El miedo biológico, vamos a decirle. Es el que nos hace estar alerta. Lo que no puede ser es convertir ese miedo en paranoia. ¿Vale? Entonces, eso es un punto. Y luego, ¿cómo utilicé yo el miedo? Bueno, a veces va bien. Como en ciertos momentos, usar ese miedo como qué puede llegar a pasar si yo no espabilo, también te puede llegar a poner las pilas en ciertos momentos puntuales, ¿vale? Pero no vivir en el miedo constante. O sea, una cosa es que, para que me entiendas, si uno va en coche y tiene un accidente y casi se mata y luego tiene un miedo de no subirse más al coche, eso es patológico. Ahora, si yo voy conduciendo por una carretera de curvas que pone 60 y el miedo me hace ir a 60, por prevención está bien. O sea, el miedo es natural y nos hace sobrevivir, el biológico. Y en ciertos momentos, pues yo lo he utilizado, incluso a día de hoy a veces lo utilizo, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo veo de aquí 10, 15 años? Y entonces ese punto de miedo o de incomodidad me puede llegar a hacer actuar. ¿Vale? Bajo mi experiencia, yo es eso lo que te puedo decir. ¿Vale? O el dolor, el punto de dolor es lo que he hecho yo con las adicciones, ¿no? Cuando hay mucho dolor, a veces el dolor lo puedes usar como impulso o como freno. Si tú coges ese dolor, ese punto de dolor y lo usas como gasolina, pues esa energía la canalizas a moverte, que al final es de lo que se trata. Si no se convierte en sufrimiento, básicamente. Y ya me voy a callar, voy a hacer esta pregunta y dejo también a Rocío. Eh, claro, esto lo puede estar viendo gente que tenga adicciones, ¿no? De hecho, casi que por lo que hemos definido de adicción, todos tenemos adicciones, ¿no? Porque al final todos tenemos esas relaciones especiales. Pero bueno, hay quizá algunas que pueden ser más peligrosas que otras, ¿no? Desde el punto de vista físico. Entonces, sería interesante también dar alguna clave a la gente que pueda tener una adicción y que no necesariamente esté en ese punto de dolor, es decir, que todavía
estén en el punto de que estén dispuestos a pagar el precio, aun sabiendo que cómo le hablaríamos a esas personas para que no lleguen a ese punto de dolor tan extremo. Bueno, básicamente concienciándolos de que como no hagan nada van a llegar a ese punto de dolor. O sea, o cambian ellos o los cambia la vida, ¿eh? O toma la decisión consciente o la vida te va a hacer tomar la decisión. Muchas veces uno se tiene que quedar solo. Muchas personas siguen con su adicción, ¿por qué? Pues porque sus papás le dan dinero, tienen su platito de comida, a lo mejor viven en casa, siempre hay alguien que lo sostenga, ¿no? Hay veces, y es triste, pero hay veces que te tienes que ver solo y tiene que dolerte mucho para que tomen la decisión. Si no, cuesta. Decirles que si no toman la decisión ellos conscientemente, que no se preocupen, que la vida la va a tomar por ellos y la hostia va a ser fuerte. Es como un papá que regaña a un hijo. Primero le dirá, no quiero que hagas esto. Si el niño pasa, se lo dirá quizá con un tono de voz más elevado. No quiero que hagas esto. Si el niño no hace caso, a lo mejor le da un cachetón. Y si el niño no hace caso, a lo mejor lo echa de casa. Pues la vida lo mismo. La vida te va avisando a base de hostias. Y cada vez son más fuertes. Y si no haces caso, al final te la llevas. Bien da. Entonces, yo te diría eso, que si no deciden conscientemente, irán a peor. Y al final, o hoyo o salir. Básicamente. Mira, por aquí te están haciendo una pregunta. Mónica pregunta, me gustaría saber si este chico, las herramientas que tiene para salir, este chico, las herramientas que tiene para salir de la adicción. El tema me toca de cerca por mi expareja. Entonces ella te pregunta, tú, las herramientas que tú has utilizado, ¿cuál ha sido tu? Porque está muy... Pues básicamente lo que hemos hablado aquí, ¿eh? O sea, cambiar la percepción de papá y mamá y empezar a enfrentar la vida. Enfrentar me refiero a eso, a empezar a gestionar el estrés, a empezar a dar mi opinión, a empezar a decir lo que me ha molestado, empezar a usar el locus de control interno, que se llama en psicología, ¿no? Que es, a ver, de todo lo que sucede hay cosas que no puedo controlar, pero yo hay una parte que puedo controlar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones puedo tomar? Básicamente sería eso, ¿eh? Alejarse de las personas que evidentemente, sobre todo al principio, de las personas o de los ambientes que te Sí, puedan llevar por el mal camino, hablando mal y rápido, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, al final se reduce a comprender tu historia, comprender a papá y mamá, aplicar el perdón, que para mí es la comprensión, y empezar a hacerse responsable. Un adicto que quiere empezar a salir debe empezar a responsabilizarse de su vida, tomar decisiones y a ser un adulto. Es que al final, a ser un adulto emocional. ¿Qué es un adulto emocional? Pues una persona pues que, bueno, pues eso, que resuelve sus cosas, que sabe que tiene personas que le pueden ayudar, pero que es capaz de tomar decisiones, de poner límites, de decidir por sí mismo, incluso opinar sobre algo aunque los demás no estén de acuerdo. Haces un adulto, saber a quién tienes que soltar. Básicamente es eso, porque a mí las técnicas estas de mirarte en el espejo y decir yo merezco, quedan muy bonitas en el Facebook, pero a nivel práctico no sirven, para mí no sirven para nada. Si yo me miro al espejo, empiezo yo valgo, yo valgo, yo valgo, vale, pero luego haz una acción en la vida que corrobore eso que tú dices. Porque si yo me pongo delante del espejo a decir yo valgo, yo valgo, yo valgo, pero luego viene una adversidad y no la enfrento o no la gestiono, todo queda en nada al final. Mira, Daniela quiere hacer una pregunta que ha levantado la mano. Puedes hacerla, ¿quieres? Ábrete el micro, Daniela. Ahora sí. Nada, decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que Carlos dice, porque yo tengo un hijo eh, adicto y o sea que como familia hemos hecho un trabajazo
cuando él tomó la decisión de salir de esa situación, nosotros como familia hemos hecho un trabajazo Muy que nos bien. costó prácticamente 2 años. Él estuvo ingresado en un centro y durante todos esos años nosotros como familia, terapia, nosotros, él, todos. Y fue el regalo de la vida más grande Ujú. que nos pudo dar Muy la bien. vida, porque nos sanó como familia, nos unió, nos fortaleció. Y como dice Carlos, hemos cambiado la percepción, Claro. tanto él con nosotros como nosotros hacia él. Muy bien. Y Pues eso fue una perfecto. experiencia súper maravillosa. Ujú. Pero yo tuve que trabajar muchísimo la culpa, porque yo como madre era súper protectora. Claro. El padre estaba, el padre estaba, pero yo le quitaba autoridad. Claro. Entonces, entonces ahí el problema. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Ajá. Y está diciendo uno por uno todas las herramientas que se debe utilizar, todas las Muy bien. herramientas. Ajá. Y para nosotros fue una experiencia dolorosa, pero también maravillosísima, Ajá. maravillosa Muy como bien. familia. Claro. Entonces, eh, yo pasé momentos fuertísimos, pero también ahora estamos pasando momentos súper maravillosos, pero ya hace tiempo, hace 5 años que él está fuera de eso, Muy bien. pero fueron años súper duros, Claro. pero también Duro. bonitos, también Ajá. bonitos. Y yo la culpa, yo tuve que trabajar la culpa porque a mí Claro. la culpa me mataba. Eso Claro. era terrible, Pues es eso lo que he era dicho yo terrible. antes. Al final, Mm, claro, la culpa. eh, si nosotros sabemos que tenemos una historia y que hemos tenido una infancia que nos han programado, ujú. la culpa es como que desaparece, ¿no? Bastante, porque dice, a ver, la Sí, mayoría de sí, lo que yo soy es inconsciente, o sea, no puedo culparme. Pues yo tengo una infancia, mis padres han tenido una infancia que han hecho que desarrollen una personalidad con la cual me han criado a mí, yo he tenido una infancia que, ¿sabes? Entonces al final, claro, no te puedes culpar, porque al final somos programas y creencias, ¿no? que nos hacen actuar. Mm. al principio sí, pero después cuando ya tomas conciencia ya no, pero al principio sí la Claro, al culpa principio. te corroe. Claro, sí, 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 sí. sí, Y está bien, ¿eh? Al principio, bueno, mira, a lo mejor hay que transitar un poco eso y luego darse cuenta, ¿no? Mm. sí. Ya está. Pues nada, muchísimas gracias. Muy Daniela, interesante la charla. Sí. una cosilla, que están preguntando por aquí, y ahora si quiere también Carlos da su opinión, pero están preguntando cómo acompañar a esas personas. ¿Tú tienes algunos claves que darnos en respecto a eso? Personas con adicción. ¿Yo? Sí, ¿eh? ¿Yo o Carlos? Ah, Bueno, los dos. Porque tú lo bueno, has hecho, ¿no? bueno. eh, fue un proceso, es como si fuera eh, ten- tener un niño chico. Es como si fuera llevarle a un niño chico a la guardia. Ese fue el principio. Porque como él decidió entrar en el centro, era llevarle por la mañana a las 9, sacarlo a las 2, todos los días. Y era como un niño chico, pero tienes que estar con él 24/7, 24/7 con él, pero con acompañamiento profesional, por supuesto, con guías, con acompañamiento profesional, ¿no? Porque solo no se puede salir, así como dice Carlos, mirándote al espejo y decir yo valgo, Nada, nada, eso no vale, no no vale. vale. Tiene que ser como acompañamiento profesional y con la familia, mucho cariño, mucho, ¿cuál es la palabra? Eh, de, yo lo primero que entendí fue que era un enfermo, que él estaba enfermo. Y cuando yo entendí que era una enfermedad, ahí también cambió mi percepción de mí hacia él. Claro, eso es Porque importante. juzgamos duramente al adicto, le demonizamos prácticamente. Pero cuando tú entiendes que tiene un problema que viene de atrás, ahí empiezas a ver las cosas de otra manera, Mm, de otra manera. claro. Mm, Y es un proceso largo, doloroso, porque hay que confrontar mm, muchas cosas. Porque a mí mi hijo me dijo muchas cosas, mamá, tú me has hecho esto, esto, esto. Yo le tuve que decir, sí, mi hijo, lo hice, perdóname, perdóname. Tuve que no, bajar la cabeza montones de veces. Entonces, también reconocer, porque si yo me justificaba, eso tampoco iba a ayudarle a él. Yo tenía que reconocer y reconocí que cometí muchos errores con él, mm, que hice muchas cosas que no debía haber hecho. mm, Entonces, es un proceso duro,
doloroso, largo, pero muy bonito, muy sanador. Eso es lo que yo puedo decir de mi parte. Gracias, Daniela. Vale. ¿Tú encontraste ese acompañamiento también, Carlos? Sí, a ver, saber es importante. Y aquí he leído un comentario ahora que me ha gustado, que dices, él tiene que querer. Evidentemente que la decisión la tiene que tomar la persona y saber que está acompañada, pero la otra persona tiene que poner de su parte. Y a veces una forma de ayudar, si la otra persona no pone de su parte, es alejarse, ¿eh? Esto es duro, pero es así, ¿eh? A veces la forma de ayudar es alejándose, si la otra persona no pone de su parte. Ahora, si la otra persona pone de su parte, evidentemente vamos a acompañarle, vamos a estar ahí, pero es cosa de dos o de una familia. No, lo que no puede ser es que unos padres estén sufriendo, unos hermanos, y el otro no ponga de su parte. Esto es duro, es doloroso, pero al final, quizás para que llegue a ese punto máximo de dolor, se tiene que ver solo. Y alejarse en la forma de ayudarle a que llegue a ese dolor, que va a ser el que lo haga salir. A lo mejor no, pero que eso hay que verlo también. Y yo sé que con unos padres tiene que ser duro, ¿eh? Pero claro, ahí está. Vivir en sufrimiento toda la vida porque el hijo no quiere cambiar, o dejarlo ir. Claro, dejarlo ir o respetar. Estamos viendo aquí un poquito lo que es el vivir toda esta experiencia. Estamos hablando de la experiencia, del hacer, del no hacer, del cómo hacerlo, del cómo no hacerlo. Aquí Mónica ha escrito una cosa que dice, no se puede, evidentemente lo ha dicho Carlos también, no se puede ayudar a nadie que no Sí, quiere. ese, Y algunos lo han elegido, yo pienso, desde el plan de su alma. Sí, no algunos, sino todos. Cada uno, a ver, hace unos clases atrás, no nos olvidemos de esto, ¿no? Que es interesante e importante también, ¿no? Porque a mí nadie me está haciendo nada, no es por culpa de mi madre súper protectora o mi madre, yo no sé qué, que yo he vivido esto y ya tengo que perdonarla y todo. Sí, todo ese tema de terapias, de confrontar, oye, poder expresar y decir, oye, tú me hiciste, yo he hecho un montón de terapias de ese tipo, no solamente, pues mira, Daniela lo hizo en persona con su hijo, yo lo he practicado en persona en algunos ejercicios y también lo he hecho con una simple fotografía de una persona a la que tal y tú te descargas todo ahí y puedes decir todo aquello que te callaste, ¿no? Como evadiste, todo eso está muy bien. Y para descargar de las emociones estas que llevamos ahí incrustadas, ¿no? Pero no olvidarnos de que hay una parte de nosotros que eligió todo lo que está viviendo. Dice, yo no, sí, no cómo voy a elegir un hijo que se drogue. Yo cómo voy a elegir un hijo yo no sé, que se haya dedicado pues, a destrozar su vida de esta manera, a robarme a mí misma, a pegarme a mi marido, a mí, a hacer esto que lo otro. Yo cómo voy a elegir eso. Bueno, de alguna manera, ¿no? Decía Daniela, bueno, pues yo contribuí y reconozco que hice ciertas cosas, ciertas acciones en el escenario para que mi hijo tomara estas ciertas actitudes y terminara ahí, ¿no? Es un engranaje de todo el mundo que contribuye cada uno a su parte para vivir esa experiencia. claro. En unas clases atrás hablábamos pues precisamente que por eso estaba hablando Inma, creo al principio, que había visto la película esta de Origen y demás, y la recomendamos para verla y todo eso. Y estamos viviendo como en un plano durmiendo, soñado, algo que tú has elegido para experimentar, haces un plan con un grupo de almas, de seres, de espíritu y dices, bueno, ahora vamos a representar, tú cuando yo llegue, tú eres la madre que me sobreprotege y yo me voy a tal que igual y al final, aquí todo el mundo a la conclusión de que hay que llegar es que, lo estaba diciendo Carlos, de que nadie es culpable de nada. Al fin y al cabo, todo el mundo aquí es inocente. Tú lo que tienes que liberarte a ti en tu mente y a liberar a tus verdugos de la imagen de verdugo. Antes decía, bueno, cambiar la percepción, ¿no? También lo he apuntado aquí varias veces, lo ha utilizado Mónica, lo ha utilizado Carlos. Dice, la percepción te cambia. También
hablamos de esto de la percepción y evidentemente la percepción te cambia. Lo hablamos hace unas clases también. Pero lo que te cambia es la proyección. Tú proyectas de una manera diferente. Donde antes Claro. veías estábamos hablando, pues yo qué sé, donde antes veías un drogadicto, una persona que yo no sé cuánto, pues ahora decides ver, pues como dice Carlos, ¿no? Yo decido ver una historia de vida y una serie de circunstancias. Y lo que cambio es la proyección. En vez de ver ahí un verdugo en el ámbito del que estemos hablando, un adicto, lo que sea, pues decido ver otra cosa y entonces cuando yo proyecto de otra manera desde aquí, entonces voy a percibir otra cosa. Pero el cambio tiene que ir atrás, en la decisión, en lo que tú quieres percibir. Por eso toda esta historia, bueno, tomar una decisión, hacer cierto tipo de dinámicas, de ejercicios, de terapias que vienen bien precisamente para descongestionar la mente oye, el cabrón eres tú o la cabrona eres tú o tú eres quien me ha destrozado la vida y yo, no, 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 no. Al fin y al cabo eres tú, Rosalía. Estás con la manita levantada, cuéntanos. Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Súper interesante lo que estás diciendo. Yo en mi familia también tengo adictos, pero a lo que voy específicamente es en mi familia. eh, yo siempre fui una mamá muy sobreprotectora con mis hijas y hoy en día sí son adultas ya, pero lo que yo veo es que hoy en día soy consciente de que ellas son muy dependientes de su pareja, del novio. Claro. Y yo miro, pero hoy en día me callo, como que me retiro, ¿qué más puedo hacer? Pero yo me doy cuenta que sí, yo fui súper protectora, sobreprotectora, fui siempre con ellos. Claro, porque quizá papá, tu marido no estaba, quizá, ¿no? Sí, estuvo siempre, pero yo nunca le di su lugar. Siempre estuve yo acaparando todo. Y hoy día me duele mucho, pero digo, ¿qué le puedo decir hoy en día a mi hija? No sé, porque ya son grandes. Yo lo que te diría es, cambia tú. Qué buena respuesta, Carlos, le acabas de dar. O sea, ellas cuando vean a una madre feliz, que vive su vida, que se junta con parejas equilibradas y tal, eso es lo que van a ellas a aprender. O sea, el cambio está en lo que ellas vean en ti, no en lo que tú digas, más bien, ¿sabes? Yo creo que la mejor forma de ayudarlas es viviendo tu vida lo más plenamente que puedas. A partir de ahí, ellas verán un modelo en el cual referenciarse y como mujeres se verán reflejadas ellas también. Dirán, hostia, pues mira, yo puedo tener una vida plena. Porque de nada sirve Gracias. decirle cosas si luego tú no vives esa vida. No sé si me explico. Sí, totalmente, entiendo. Perfecto. Es lo que te puedo decir. Sí, Me gustaría, muchísimas gracias. A ti. añadirle algo más. Completo. Me mueve a decirte algo más con respecto a esto. Cuando tenemos conflictos con nuestros hijos, eh, es una señal, nos indica de que tenemos conflictos con nuestros padres. Entonces, si tú ves algo allí con tus hijas, no mires para abajo como, ay, mis hijas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué les digo? ¿Qué esto y qué lo otro? Sino mira para arriba, ¿qué asuntos pendientes tienes tú con tu madre en este caso? ¿Qué asunto puedes tener tú pendiente ahí? Porque no es cuestión de qué le digo, qué le hago. Es que lo que tú estás viviendo en tu vida da igual, dice, bueno, pero es que lo está viviendo mi hija, que mi hija es dependiente de su pareja o mi hija, yo qué sé, tiene un tic en el ojo o está coja de un pie, no sé, lo que sea, ¿no? Lo que sea que estemos viendo, dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si lo está viviendo ella, sí, porque es tu hija y a ti te está quitando la paz. Eso, a ti no te trae al fresco, te da, te perturba, te quita la paz. Entonces, cualquier cosa que a ti
en tu vida te quite la paz, te perturbe, no pasa porque se solucione la historia o que porque tu hija, pues no, que sepa ponerse en su sitio, que no sea tan dependiente de su marido, de su pareja, de no sé qué. Y tal, ¿qué le digo yo ahora? Como antes fui muy protectora y ahora las he hecho dependientes, ¿qué tengo que hacer para cambiarle el chip? No, no tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es cambiarte tú el chip a ti. Porque si tú has tratado a tus hijas de esa manera, de sobreprotección, quizás, ¿vale? No te conozco, no he hablado nada contigo, ni voy a entrar ahora ahí, ¿vale? Pero simplemente voy a lanzar ahí algunas ideas, ¿vale? Quizás haya un pasado en ti en el cual tú hayas considerado en algún momento de tu vida, probablemente de tu infancia o de tu adolescencia, lo más probable está ahí en tu infancia, en el que te hayas sentido poco cuidada o poco protegida por papá y mamá o por papá o por mamá. Claro, Y tú has dicho, yo no lo voy a hacer igual de mal que estos dos. Yo a mis hijas las voy a proteger como es debido. claro, ahí Una está. locura, de la mente. Mira cómo Es te ríes. así, Sí, es así, es así. sí, Algo tiene que haber ahí. Mira cómo te ríes. Entonces, sí. la cosa, sí, claro. La cosa pasa porque tú abandones la idea equivocada de que has tenido una mamá o un papá, eh, voy a decir así muy fuerte, una barbaridad, ¿vale? Para que impacte, que has tenido un papá o una mamá de mierda, o poco protectores o que no te han cuidado. Por ahí va a pasar la solución. No porque tú hagas nada y le digas a tus hijas esto y lo otro, sino que liberes tú a tu padre o a tu madre, a tu prisionero, que lo liberes de lo que tú no quieres Ya, liberar. Y vas a dejar de verlo en tu mundo hacia abajo. claro, Tus hijas, tu mundo se va a liberar. Entonces Carlos ha dicho que estés tú en plenitud, que cambies tú. Digo, que esta es la mejor respuesta que te puede dar, porque eres tú la que tienes que cambiar la percepción que tú tienes acerca de ti. No la percepción, sino la proyección. Otra vez vuelvo. Es que yo soy la primera que me equivoco bastante con esto, entre la percepción y la proyección. La percepción es algo que percibir, vas a percibir lo que estés proyectando. Tú pones una peli y si pones Blancanieves, te puedes poner boca abajo en el sillón, te puedes poner de lado, te puedes poner lo que tú quieras, pero tú vas a ver Blancanieves, vas a cerrar los ojos, lo vas a seguir escuchando, es Blancanieves. Te pongas como te pongas y puedes decir, no, es Cenicienta, no, es Blancanieves. Pero si tú cambias la película y proyectas otra cosa, la percepción ya es Cenicienta. Entonces, yo tomo una decisión de cambiar la proyección, lo que estoy pensando acerca de mí, acerca de mi madre, acerca de mi padre, porque lo que estás pensando acerca del núcleo en el que tú te criaste es lo que tú crees que tienes que arreglar de ti para abajo. sí, Siempre es una locura mental. Todos los hijos tenemos una locura mental que reprocharle a nuestros padres porque no tenemos en cuenta su historia de vida, no tenemos en cuenta nada, evidentemente, ningún hijo. Yo tengo una nieta con 7 años, que me hace un montón de gracia, porque dice, cuando se enfada con la madre, le dice, tú no me quieres, tú no me quieres. Y mi hija, vamos a ver, no, espérate, yo a mis hijos los adoro, todos los padres a sus hijos los queremos, pero y todos los que sean padres lo saben eso, ¿no? Que es una cosa que dices tú, madre mía de mi alma, pero los hijos perciben otra cosa. ¿Por qué? Pues porque ven en ti un castigador, una castigadora, alguien que le pone límites, alguien que le coarta, que quiere saltar en un charco y tú le dices, pues no, porque te vas a poner malo. Yo qué sé, se quiere quedar en casa y no ir al cole y tú le obligas a estudiar. Entonces, todos los hijos vemos locura, todos los hijos percibimos una locura y eso es lo que tenemos que transformar, porque da igual lo que está ocurriendo ahí fuera, una vez más, lo que realmente está ocurriendo es lo que pasa en tu mente. Si tú lo transformas aquí, la proyección cambia y dejas de ver, dejas de percibir, la percepción cambia, porque ha cambiado la proyección. No porque tú decides, no, ahora lo voy a ver de forma diferente. No, lo tienes que decidir aquí. Y bueno, ciertas dinámicas, ejercicios, prácticas, ya hay muchas técnicas y lo que sea, ¿no? Lo primero que estamos aquí es metiendo ciertas ideas en la cabeza para darle una vuelta de tuerca a todo esto y luego, pues, trabajarlo cada uno de su manera. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería aportar. Sí, totalmente. Sí, ya me he dado cuenta de que tengo tema con mi mamá.
y lo estoy eludiendo totalmente. Y me estoy como Claro. que tratando de esconder y no me puedo esconder, sé que tengo que enfrentar. Gracias, Por ahí van los gracias, tiros, Rocío. por ahí van los tiros, por ahí van, por ahí van. Sí, gracias. Gracias a ti. Tenemos aquí otra pregunta de Ana que dice, ¿y cuando es hacia arriba, cuando es el padre, quién es el adicto? Bueno, Esa pregunta, pues Carlos. no, bueno, desde lo que yo puedo aportar, pues básicamente lo mismo. Es un adicto, entonces todo lo que se ha dicho lo tiene que cumplir. Claro. Se está evadiendo, evade responsabilidades, es un niño emocional. Que es lo que tú has dicho también, que eso también me ha gustado, ¿no? Que todo también tiene como un plan, o sea, si vamos tirando hacia atrás y el tema más espiritual y metafísico, claro, todo eso es como un engranaje, como tú has dicho, que la Claro. parte más biológica o emocional se forma en la familia, pero claro, si vamos echando para atrás y vamos viendo en un aspecto más espiritual, vete tú a saber todo lo que hay ahí acumulado y todo de Claro. para qué sucede eso, ¿no? Claro, exacto. Es que si no, mira, antes le ha preguntado Miguel a Carlos, eh, y si te sientes agradecido, si que cambiaría. Dice, bueno, es que yo, el haber transitado por todo esto, me ha ocasionado, pues, el crecer, ¿no? Digamos, o Claro, muchas cosas, y si no hubiera pasado por esto, pues no hubiera podido. Y es una experiencia para el ser que está flipado también, porque, cuidado. Acordaros que estuvimos hablando, que es como la parte esa de la mente que se queda muy flipado y se viene aquí a vivir una experiencia de sufrimiento que nada que ver con nada divino ni nada de eso, sino que se nos va la olla y venimos aquí. Bueno, pues quiere experimentar ciertas cosas, ¿no? Pues si aquí en el cuento de, yo qué sé, Miguel, Carlos y yo vamos a hacer, Kio, vamos a hacer una obra de teatro para todos nuestros amigos que están aquí viéndonos. Yo voy a hacer Caperucita, Carlos el Lobo y Miguel el Leñador. Y venga, vale. Y bueno, y vamos a pedirle a Isma, que es que te estoy viendo aquí de primera en pantalla, va a ser la abuelita. Entonces, venga, vale, nos repartimos los papeles. Venga, yo Caperucita, Isma la abuelita, Carlos el lobo y Miguel el leñador. Y cuando representemos los papeles, pues que Carlos es el lobo, pues va a ser de lobo. Y Miguel va ahí de leñador y yo no sé cuántas, y Caperucita. Es que siendo Caperucita no puedo hacer el papel del lobo. Y si claro. hemos repartido los papeles previamente de entrar en la obra de teatro, ¿entiendes? Entonces yo puedo salir de la obra de teatro y decir, tío, escúchame, Carlos, ya no me gusta más que me comas ni que me asusten ni nada. Vamos a cambiar el papel. En vez de lobo, yo te libero del papel este de lobo. Y en vez de lobo, ¿por qué no haces del amigo de la Caperucita? Y te parece bien que ya sí, porque estoy harto de comerte, ¿sabes? Y yo estoy harto de que luego venga Miguel y me raje la barriga, me saque la Caperucita y no sé cuántas. Venga, pues vamos a cambiar los papeles y la historia. Y entonces empieza a cambiar los papeles, pero desde otro nivel, no desde el cabrón del lobo que me está comiendo todo el tiempo y Claro. tiene que salvar el leñador y pobrecita mi abuela. Porque desde el cuento, el cuento es un caos. Desde el cuento es un caos. Entonces, entender que cada uno tiene un papel fundamental para que el cuento tenga sentido dentro del caos este loco, y cada uno está haciendo su papel. Es un acto de amor, dice, sí, bueno, de amor, pues luego te ha comido, guapa, sí, bueno, pero es un acto de amor, porque si no me come, yo no veo que no me mola nada este papel y que quiero hacer otro. Se lo he pedido yo. Que es loco, ¿eh? Que es loco porque ahora lo trasladas aquí a esta dimensión, a este mundo y a esto que estamos viviendo y tiene ahí su cosa, pero es muy liberador darle la vuelta al coco. Es muy liberador, es el puro perdón, funciona así, el disolver, deshacer, comprender, decía Carlos antes, me parece, ¿no? Pues eso es lo que quería yo compartir a este respecto.
Buenísimo. Y al final yo creo que eso nos vale para todo. Como Carlos está diciendo, ¿no? Esa alusión al niño, hay muchas veces que cuando vemos a nuestros padres nos cuesta ver ese niño ahí, porque es como un cambio de rol, pero realmente el niño está ahí, ¿no? Y en algunos casos es más evidente cuando se tienen este tipo de problemas. Y desde ahí, pues es que lo que está diciendo Rocío y lo que ha dicho Carlos, al final metes comprensión y mucho amor. O sea, el único papel que tú tienes hacia tu padre, Ana, es amarlo tal y como es. Ni Sí, siquiera pedirle que cambie. Lo cual no quiere decir, y esto también lo ha dicho Carlos, que si a ti te está generando unos problemas, el tener a un padre con una adicción concreta no quiere decir que tengas que estar ahí con él. Hay veces que tienes que poner distancia si él no quiere ayuda claro, y a ti te está fastidiando de alguna forma, ¿no? Pero siempre hablamos de esa distancia en el mundo físico que no tiene por qué darse en el mundo mental, ¿no? Tú puedes seguir amándolo, comprendiéndolo, respetándolo y también respetando el que él decida, pues, dejarse ayudar, ¿no? claro. Después. A mí la verdad es que me ha encantado todo lo que has dicho, Carlos, porque Gracias. además que creo que, eh, bueno, considero que hay mucha madurez en tu discurso, en el sentido de que estás hablando de cómo tratar un tema tan complicado desde muchos puntos de vista, porque yo creo que también los problemas que vemos es lo que tú dices, ¿no? Hay gente que te dice, no, ponte delante del espejo, dite lo bien que estás, ¿no? Importante tratar todos los cuerpos, ¿no? El mental, el emocional, el físico, y tú has dado claves para todo ello, ¿no? Por la parte emocional, esa idea de mostrar tu vulnerabilidad en un momento dado, expresar las emociones. Por otra parte, mentalmente lidiar con esos traumas o esos engramas que están ahí, ¿no? Y además también hacer el cambio de percepción, que me parece brutal porque ahí sí que está aplicando ya todo lo que nosotros tratamos de compartir, sin olvidarnos de la parte física, tú lo has dicho en muchas ocasiones, ser responsable, tomar decisiones, tomar acción. O sea que es que está... Claro, claro, ahí está, totalmente de acuerdo. Al final es en todos los planos, digamos. El plano espiritual, el emocional, el mental, el físico. Y si no tomamos ciertas decisiones o acciones, pues es como que falta algo. Pero claro, esas decisiones, lo suyo es que vengan, como bien dice Rocío, ¿no? desde un lugar en el cual pueda provocar cambios, ¿no? O si no, las decisiones van a ser desde el ego, desde el rencor, desde las heridas, y vamos a seguir repitiendo. Al final lo dejamos de vivir representaciones psicológicas de lo que vivimos de pequeño. Así que muchas gracias a vosotros y nada, espero que haya sido de utilidad, que seguro que sí, a mí Ha seguro sido que sí. Y lo nada. sé. Yo lo he flipado. Bueno, Rocío es que te conoce más. Yo te Sí, conozco. bueno, nos conocemos hace unos añicos. Ahora a ver si bajo este verano para allí, Rocío. Claro que sí, tú ya sabes que aquí tienes tu A casa, de ahí no ver. sabes. No, no va a ser la primera vez que estuviera aquí. Carlos, Muy entonces bien. tú tienes un libro, ¿tú cómo transmites esto que nos estás compartiendo aquí? Ahí está. Bueno, ahora lo tengo un poco apartado todo este tema. Sí que tengo mis redes y tal, pero ahora estoy enfocado en otras cosas y sobre todo lo uso para mí, para la vida, para vivir cada vez más pleno y más feliz. Entonces, todas las herramientas que voy aprendiendo y tal, pues sobre todo las uso para mí, porque si no, ¿qué voy a enseñar también en el caso de que quiera enseñar, ¿no? Es lo que hablamos siempre, de dónde haces y dices las cosas. Entonces, sobre todo es para la vida en general. Lo que pasa que ahora sí que estoy un poco desconectado de redes sobre estos temas, porque estoy enfocado en otras cosas que se me han despertado, que quiero hacer, anhelos y tal, y ahí estoy dándole. Pero aún así, si alguien quisiera tener acceso a tu libro, por ejemplo, de la heroína al héroe y todo eso, ¿está disponible, Carlos, o Sí, no? a ver, ahora no tengo web, pásale en mi Instagram y que me envíen un mensaje, por ejemplo, por Instagram y ya lo soluciono por ahí. Ok. ¿Vale? Perfecto. Ahí dicen, Carlos siempre ha sido un referente para mí, te dice Inma, desde que le conocí es un crack. Inma, que me conoce ya de otros días o algo.
Desde el 2019, que nos dimos un abrazo. Hostia. Ah, vale, ahora te veo la Ahora. cara. Es que para los nombres. Sí, viendo Sí, la cara, sí. menudo cambio, Carlos, menudo viaje. Ya. Gracias por estar aquí y Bueno, gracias a compartirte. vosotros. Un placer. Ahí andamos. Totalmente. Pues familia, ha sido un verdadero placer, como siempre, estar con vosotros y hoy contar con Carlos, pues ha sido fantástico. Yo también darte las gracias, Carlos, porque hayas querido siempre estar dispuesto. No me puso en una pega, yo lo llamé Carlos y el Carlos, pues, cuenta conmigo. Súper rápido, súper entrañable, siempre dispuesto y sabía que iba a ser una reunión, pues eso, productiva para todo el mundo y cada uno que pueda mm, acogerlo para sí, todo lo que se ha hablado, que ha sido súper interesante. Que bueno, si hay alguien que quiera alguna última pregunta o alguna última cosita, si no, pues vamos a despedirnos. Hola, Rocío. A mí me gustaría muy rápido aportar algo porque es que es verdad que me he tenido que incorporar tarde, me da mucha pena porque me interesaba mucho esto, pero tenía una reunión. Pero es que está siendo todo tantas causalidades. Mi expareja se llama Carlos y adicto. Yo viví como una especie de infierno y no lo entendía, yo no entendía nada, yo no entendía por qué se hacía tanto daño, yo no fumo, yo no bebo, tampoco entendía qué hacía con él. Y de repente un día empezaron a encajar las piezas y fue una luz increíble la que me vino. Y lo último que yo quiero decir muy rápido, porque es muy tarde para todos, lleváis aquí ya mucho rato, yo quiero decir que todas las experiencias te dejan un aprendizaje maravilloso, que eso todos los que estamos aquí, que hay un nivel de conciencia estupendo, lo sabemos, pero que si no lo ve una madre, por ejemplo, que he escuchado por ahí, o una hija que tiene un padre adicto, hay que buscar el mensaje. Yo no lo veía y de repente empecé a tocar un curso de milagros, un día en unas constelaciones familiares, de repente me di cuenta que mi padre se llamaba Carlos y también era adicto, que mi padre se fue cuando yo tenía 2 años y que yo estaba viviendo esta historia porque tenía que ponerme en los zapatos de mi padre y de mi madre. Y es que la vida me la había puesto ahí o yo la había firmado, como antes habíamos dado del plan de tu alma, para poder entender tanto a mi padre como a mi madre. Y cuando yo entendí eso, como dice Rocío, me voló la cabeza. Fue brutal, o sea, fue brutal. Dije, qué fuerte, o sea, ahora entiendo todo y ahora han encajado todas las piezas. Y al final todo lo que vivimos en la vida es para que entendamos y nos quedemos con un mensaje maravilloso. Yo he podido perdonar, gracias a la relación con Carlos, yo he podido perdonar a mi padre y a mi madre, que la había juzgado muchísimo porque me hablaba muy mal de mi padre. La he podido también perdonar porque la he entendido lo que ella pudo sufrir en su momento con la mitad de herramientas, no con ninguna herramienta, lo que ella vivió en su momento. Entonces, al final, y nada, solo eso porque quiero, es tarde ya y estaba ya al final, pero quería por lo menos dar mi testimonio porque para mí ha sido maravillosa esa relación, a pesar de lo fea que podía parecer desde un principio cuando no entendía nada. Sin embargo, al final, cuando ya he terminado y lo he entendido todo, porque cuando lo entiendes todo acaba, al final. O sea, mi relación acabó cuando yo entendí todo. Y ya nos alejamos porque habíamos cumplido la misión que teníamos que cumplir el uno sobre el otro. Y ya está. Solo decir esto, daros las gracias, Carlos, muy valiente. No te conocía y muchas gracias. Bueno, por a ti. Muchas gracias por la conciencia colectiva también, por la ayuda que nos estás dando a todos, sanándote. Claro. Es muy difícil eso también. Así que. Y muy bien. Y Miguel Ángel, como siempre, estupendo. Mil gracias. Qué bueno.
Mónica, muchas gracias, ¿eh? Porque esto que tú dices es súper interesante, es como muy pragmático, porque dices, tenía a mi padre y a mi madre, juzgaba a mi padre que de esta manera y a mi madre de otra manera, y no entendía. Cuando tú juzgas a tus padres, tú tienes que repetir y vivir su historia para poder liberarlos, a tus padres o a cualquiera. Todo juicio que alguien va a venir alguien que nos va a echar un cable y dice, bueno, no, espérate, que tú lo vas a ver esto de otra manera. Y alguien te va a llevar de la mano a vivir ese calvario o esa situación para que te des cuenta del error que estás cometiendo. Entonces te liberas, como está diciendo ella, y dice, pues ya no necesito a esta persona que me acompañe a esto, tal. He comprendido, libero y suelto y empiezas a soltar esos juicios y te liberas un montón. Y por ahí pasa el asunto. Qué bueno. Muchas gracias de verdad, ¿eh? Muy bien. Pues bueno, chicos y Pues, chicas, muchas gracias a hasta todos. la próxima y a seguir tú. A seguir Ya para estamos en adelante. contacto, ¿vale? Venga, un abrazo a Gracias a todos. todos. Venga, Hasta luego. chao, chao, chao.